Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que en su perfecta voluntad nos permite poder reunirnos a través de estos videos donde analizamos y compartimos la palabra de Dios. Por varias semanas hemos venido analizando el libro de Apocalipsis. Es un libro fascinante por todo lo que él abarca, por todo lo que él, ¿no es cierto?, significa, por todas las revelaciones que están allí, ¿no es cierto?, en este libro llamado Apocalipsis. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión basado también en este libro, en una de las revelaciones que el Eterno Dios le permite que se la den a Juan, para que él pueda escribir este libro, ¿no es cierto?, esta carta y enviarla a las 7 iglesias que existían en aquel entonces, y que la mayoría de estas iglesias a cuales fue enviada esta carta estaban, ¿no es cierto?, en el país de Turquía en la actualidad. Generalmente en esas tierras, digamos, estaban ubicadas estas 7 iglesias. Es natural que en esta vida, ¿no es cierto?, tengamos ciertas preocupaciones, ciertos afanes. Cuando somos niños no nos preocupamos de la vida en sí, de qué vamos a comer, ¿no es cierto?, de qué vamos a vestir. Toda esa responsabilidad descansa en nuestros padres, pero cuando ya empezamos a tener cierta edad, a tener ya conciencia de la vida, poco a poco van surgiendo en nosotros sueños, deseos, ¿no es cierto?, y empiezan a nacer en nosotros ya nuestros propios proyectos de vida que deseamos hacer cuando tengamos una edad mayor, ¿no es cierto?, cuando pasemos a una mayoría de edad, cuando ya estemos saliendo, ¿no es cierto?, ya de la pubertad y entrando a la juventud. Empiezan a surgir entonces estas preocupaciones: qué va a ser de nosotros, en qué vamos a trabajar, con quién nos vamos a casar, cómo vamos a tener un hogar, y todas estas cosas y estos afanes, ¿no es cierto?, que son diarios de nuestro vivir. Lo cierto es que en la vida, ¿no es cierto?, nos proyectamos y surgen sueños, y es de lo más natural, ¿no es cierto?, que así sea. La misma Biblia nos enseña, ¿no es cierto?, que el hombre iba a dejar padre y madre y se iba a unir a su mujer, iban a formar, ¿no es cierto?, su propia familia. De manera que es natural que surjan estas cosas en nosotros. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es que todos nuestros sueños y nuestros proyectos de vida en este mundo generalmente están dados hasta el día que muramos. Es decir, nos proyectamos en la vida o tenemos ciertos sueños que queremos cumplir, pero todos estos sueños y todos estos deseos generalmente decimos hasta que me muera. Hasta allí nos proyectamos. Pero nadie piensa en la vida, o nadie piensa, por ejemplo, nadie se proyecta qué va a ser en el reino de Dios cuando se establezca en este mundo. Nadie dice: yo cuando esté en el reino de Dios quiero ser esto, o deseo hacer esto, ¿ya? O qué va a hacer el Eterno conmigo cuando estemos en su reino, cuando Él establezca su reino por completo en este mundo, ¿no es cierto?, cuando se termine el reino humano, ¿ya?, y se establezca el reino divino, este reino lleno de justicia, lleno de equidad, ¿no es cierto?, en este mundo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y juzgue a todos los seres humanos, y comience entonces este milenio, ¿no es cierto?, este reinado de nuestro Señor Jesucristo. Poco hablamos de esa etapa en la vida que vamos a vivir, aunque muramos, ¿no es cierto?, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo a establecer su reino. Aunque muramos, la Biblia nos enseña que vamos a resucitar, que todos vamos a resucitar
que todos nos vamos a presentar ante un juicio, ¿no es cierto? Y que después vendrá un reinado, ¿no es cierto?, justo y equitativo en esta tierra. Y poco nos proyectamos en la vida, o poco hablamos de este reino, ¿no es cierto?, que va a existir y que por lo demás está bastante cerca por todo lo que hemos venido viendo, ¿no es cierto?, estas últimas semanas, analizando las profecías, que la mayoría están cumplidas. Así que todo esto nos indica, ¿no es cierto?, que estos sucesos finales están ocurriendo. Cuánto tiempo van a durar no lo sabemos. Podríamos estar, les decía yo, a 7 años de todo esto, pero los tiempos están en la mano de Dios. Lo cierto es que las profecías están cumplidas. Así que de ahí, ¿no es cierto?, ya deducimos que el tiempo puede ser bastante corto que queda para esa etapa en la vida. De manera que todos estos sueños y todos estos proyectos que en la vida nosotros tenemos, todos estos afanes, ¿no es cierto?, el casarnos, tener un hogar, tener hijos, soñar con una casa ideal. ¿Quién no ha tenido, ¿no es cierto?, en su imaginación la casa de sus sueños? O a lo mejor quién no ha tenido en su imaginación el vehículo de sus sueños. Y todos estos proyectos y todos estos deseos que están en medio de nosotros, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, proyectados hasta el día de la muerte. También nos afanamos con el fin, ¿no es cierto?, de tener recursos en esta vida para tener un buen pasar, para también a lo mejor dejarle a nuestros hijos una buena herencia, que ellos no tengan que tener mayores preocupaciones económicas. En fin, todas estas cosas en las cuales los seres humanos nos afanamos y nos proyectamos están fijados hasta el día de nuestra muerte. Y poco pensamos en el reino de Dios, es decir, estoy haciendo esto en esta vida para que cuando esté en el reino de Dios, cuando se establezca el reino de Dios, yo pueda hacer esto otro, ¿ya? Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo vino y nos vino a abrir el entendimiento, a abrir los ojos, nos vino a enseñar, a educar, ¿no es cierto?, cuando apareció en la tierra, y las primeras palabras de Él fue, ¿no es cierto?, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. No se ha establecido por completo, se va a establecer cuando Él venga, se manifieste, ¿no es cierto?, y termine el gobierno humano y comience entonces la era de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de Dios ya será establecido 100%. Pero sí es cierto que el reino de Dios se acercó a nosotros. Cuando Él vino, se acercó ese reino y Él lo dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y también a través de su ministerio, a través de sus enseñanzas, incentivó a los seres humanos a que pensáramos más en ese reino que se iba a manifestar en algún día, a que pensáramos en el reino o en la época que estuviésemos viviendo aquí en la tierra. De hecho, así lo dijo, ¿no es cierto?, en el libro de Mateos, capítulo 6, verso 33, donde Él dice, ¿no es cierto?, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que las otras cosas que ustedes buscan, esas vienen por añadidura, se añaden solas a ustedes. De manera que Él nos enseñó y nos instruyó y nos incentivó a que primero tenemos que buscar ese reino que se va a manifestar. Decir, que aprendamos a vivir como ciudadanos que van a vivir en ese reino que aún no se manifiesta el 100%, pero que sí ya se acercó a nosotros. Así que las enseñanzas y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo están dadas y están, ¿no es cierto?, especificadas en la Escritura para que nosotros, quienes creímos en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y creímos también en su reino que se ha de establecer en algún momento, podamos vivir santa y piadosamente
como ha de vivir un ciudadano que va a vivir en el reino que se ha de manifestar. De manera que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando y enseñando, los hombres se sintieron motivados, ¿no es cierto?, a pensar y a trabajar para vivir en ese reino que se iba de manifestar. Así está relatado en la Escritura en muchos pasajes bíblicos, ¿ya? Está mencionado, ¿no es cierto?, que muchas personas pensaron en este reino, que ya lo vamos a ver con citas bíblicas, pero vamos a ir al libro de Apocalipsis, que es el libro que hemos venido analizando estos últimos días, estas últimas semanas, ¿ya? El libro de Apocalipsis tiene una riqueza muy, muy especial, muy linda, ¿ya? Porque allí fueron manifestadas y fueron reveladas situaciones que íbamos a vivir en el tiempo final, ¿ya? Pero también cosas que íbamos a vivir ya en el reino de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando se manifieste por completo el reino de Dios, se establezca y sea Él quien gobierne este mundo. De manera que en el Apocalipsis encontramos estas cosas, y una de estas cosas que encontramos, por ejemplo, está en Apocalipsis 1, verso 6, donde el apóstol Juan, él dice lo siguiente: Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una de las cosas que están manifestadas en el libro de Apocalipsis, donde Pablo declara, el apóstol Juan declara, y él dice que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos lavó con su sangre, y por intermedio de esta sangre que Él derramó, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así lo dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis, y el versículo 6, se los voy a leer, dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Mire qué maravilla la palabra del Señor y qué revelación, ¿no es cierto?, recibe el apóstol Juan, donde él ya declara, ¿no es cierto?, y donde él logra entender que por intermedio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz, no solo nos lavó de nuestros pecados y de nuestras maldades, es decir, no solo nos purificó de la impureza que llevábamos, ¿no es cierto?, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes. Y esto me hizo reflexionar y pensar mucho. Reyes y sacerdotes no es una cosa menor, ¿ya? Y el apóstol Juan no solamente lo menciona una vez en el libro de Apocalipsis, sino que lo menciona también en el capítulo 5, en el verso 9 y verso 10, él lo vuelve a mencionar, pero yo les voy a leer todo el capítulo 5 para que podamos entender en el contexto que el apóstol Juan dice que nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, vamos a leer este capítulo hasta el verso 10, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado
a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y aún de los ancianos, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino uno y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quise leer todo el capítulo 5 hasta el verso 10 para que entendiéramos en el contexto que Juan menciona, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Él está teniendo esta visión. Dios lo lleva, ¿no es cierto?, en esta visión al mismo cielo donde Él ve, ¿no es cierto?, 4 seres vivientes, ve 24 ancianos, ¿no es cierto?, y bueno, y ve todo lo que yo acabo de leer, y dentro de toda esta revelación que se le estaba dando a Juan, ¿no es cierto?, se le revela que por intermedio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos lavó y nos purificó de nuestras maldades, de nuestros pecados, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿no es cierto?, y que vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, amados hermanos! Y quise hablar de esto el día de hoy, porque como les decía al comienzo del video, en la vida nos proyectamos en muchas cosas en este mundo, nos proyectamos en nuestros sueños, en nuestros deseos, ¿no es cierto?, nos afanamos en los afanes de la vida, ¿ya?, pero poco pensamos en la vida que vamos a vivir en el reino de Dios, ¿ya? Poco pensamos en ello, poco nos proyectamos en ello, siendo que la Biblia, Dios le reveló a Juan que nos había hecho reyes y sacerdotes. De ahí entonces me surge esta pregunta: ¿qué piensa Dios con respecto a un rey? ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué es un rey para Dios? Para el pensamiento de Dios, ¿cómo lo ve Él? Alejado, ¿no es cierto?, del pensamiento común que tenemos nosotros con respecto a los reyes terrenales, que algunos quedan por ahí, ¿no es cierto?, como España, el Reino Unido, por ahí, ¿no es cierto?, que tiene reyes todavía. Israel ya no tiene rey, Israel tiene presidente, y generalmente el que lleva el país es el primer ministro de Israel, ¿no es cierto? Pero toda este tipo de monarquía que viene de la antigüedad, estos reyes, ¿no es cierto?, prácticamente ya no existen en la tierra. De hecho, la misma gente, los mismos ciudadanos fueron reclamando, ¿no es cierto?, para que ya los reyes no existieran en la tierra, ¿no es cierto? Veíamos, ¿no es cierto?, cuando estuvimos viendo al principio del Imperio Romano, cuando se inicia con 7 reyes, fue la misma gente que al final pidió, ¿no es cierto?, que ya no querían más reyes por todos los abusos que ellos hacían, ¿ya? De manera que tenemos que ver, si Dios nos hizo reyes y sacerdotes, tenemos que ver cómo ve Dios a un rey, o cómo debe ser un rey de acuerdo al pensamiento de Dios.
Él en una oportunidad dijo que David fue un rey, ¿no es cierto?, conforme al corazón de Dios, ¿ya? Así que vamos a analizar un poco con respecto a esta primera parte, qué es un rey, cómo debiera ser un rey, si Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cómo debe actuar un rey? ¿Ya? Esa es la primera pregunta para nosotros saber cómo actuar, qué hacer como reyes, ¿ya? Porque Él nos hizo con su sangre que derramó en la cruz reyes y sacerdotes, menciona Juan en el libro de Apocalipsis. La pregunta es, ¿estamos viviendo como reyes y sacerdotes? Es la pregunta que surge, ¿no es cierto? De manera que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, al inicio de este video también, que muchas personas en el tiempo de Jesús, al oír los dichos de Jesús, donde Jesús les explicaba y les aclaraba que comenzaran, ¿no es cierto?, a buscar primero el reino de Dios, que allí se enfocaran en el reino de Dios, no se enfocaran en las cosas en los afanes de esta vida, ¿no es cierto?, que nos absorben, que nos consumen y que con los afanes de la vida a veces no nos permite pensar en el reino de Dios. Hablamos del reino de Dios, pero no nos proyectamos en el reino de Dios. Es muy distinto, es decir, proyectarnos, es decir, hacer cosas para cuando vivamos en el reino de Dios, ¿ya? Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubieron personas que pensaron en este reino de Dios, ¿ya? Una de estas personas fue una madre que está mencionada en el libro de Mateos, capítulo 20, verso 20. Se los voy a leer acá yo, ¿no es cierto? Una madre que le hace una petición a nuestro Señor Jesucristo porque ella creyó en el reino de Dios, ¿ya? Y aquí lo que ella pide es sorprendente, porque aquí ella muestra toda la fe y muestra que ella sí creyó en el reino de Dios y lo veía tan real que aunque no estaba manifestado en ese momento, estaba convencida que en algún momento se iba a establecer el reino de Dios. Mateo 20, verso 20 y verso 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Seguramente usted ya ha escuchado este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, de la petición de esta madre pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que ordenara. Es decir, ahora, yo te ruego que tú ahora, ¿no es cierto?, dejes un decreto, dejes un decreto firmado, que esté la orden para que cuando se manifieste tu reino, cuando empieces tú a gobernar, uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro pueda estar a la izquierda. Esto habla, ¿no es cierto?, de que en el tiempo de Jesús, las personas que escucharon su enseñanza, muchos se convencieron y dieron por hecho y dieron, ¿no es cierto?, creyeron fervientemente de que ese reino se iba a manifestar. Tanto así que esta madre, ¿no es cierto?, le pide a Jesús que ordene, que deje un decreto para que cuando se manifieste su reino, cuando Él venga en su reino, sus hijos puedan estar al lado de Él. La historia ustedes ya la conocen, ¿no es cierto?, lo demás. Pero esta mujer creyó en el reino de Dios, pensó en el reino de Dios, se proyectó. A eso es lo que me refiero yo, ¿no es cierto?, que tenemos a veces que desenfocarnos a veces y dejar que las añadiduras lleguen solas y no preocuparnos de ellas, sino preocuparnos del reino de Dios.
También uno de los casos, ¿no es cierto?, que llama la atención es uno de los malhechores que estuvo crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo y que también creyó en el reino de Dios, ¿no es cierto?, aunque estaba en la hora de su muerte, creyó que ese reino que Jesús predicaba y anunciaba se iba a manifestar. Convencido de estos hechos y convencido y creyendo que ese reino iba a venir, le pide a Jesús, que estaba al lado del crucificado, y le ruega: acuérdate de mí cuando te manifiestes con tu reino, cuando empieces a gobernar en tu reino, acuérdate de mí. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, porque el reino de Dios, cuando se manifieste, será más que un reino, será vivir en un paraíso, donde no habrá maldad, donde no habrán injusticia, donde no habrá llanto, donde no habrán enfermedades, donde no habrá angustia, donde no habrá desesperación, donde no habrá el afán de cada día. Es decir, vamos a vivir en el paraíso. Y Jesús, mirando a los ojos a este hombre que le creyó en sus dichos, aún viendo lo que Jesús estaba muriendo, que estaba agonizando, que iba a morir como ellos, ¿no es cierto?, este hombre, la fe fue tan grande que creyó en él, y no solo en él, sino en los dichos de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su reino que se iba a manifestar en algún momento en este mundo. Y le ruega entonces y le hace esta petición, convencido de que ese reino existe y que solo falta que se manifieste, y le ruega: acuérdate de mí cuando estés gobernando, cuando ya estés en tu trono, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús se lo declaró allí, firmó un decreto por su propia palabra y le dice: yo te declaro hoy, yo te digo hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! De manera, amados hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los que creyeron en Jesús no solamente creyeron en sus palabras de sanidad, de poder, de restauración del alma, sino que creyeron en su reino que se iba a manifestar y vivieron pensando en ese reino. Llevaron una vida de conducta como viviendo en el reino de Dios. Y eso es maravilloso, y eso es lo que tal vez en los días de hoy hemos dejado de lado. Hemos echado al olvido a lo mejor esta profecía que está en el libro de Apocalipsis y en toda la Escritura prácticamente con respecto al reino de Dios y con respecto a la revelación que hace en el libro de Apocalipsis Juan, ¿no es cierto?, con respecto a que Él nos hizo con su sangre reyes y sacerdotes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis qué es lo que es un rey. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. Aquí vamos a encontrar luz. Vamos a encontrar luz. ¿Qué es lo que piensa nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debe ser un rey? ¿Ya? Si Él nos hizo reyes y sacerdotes, tiene que surgirnos la pregunta obligadamente, bueno, ¿qué es lo que hace un rey? No un rey de esto que está en la tierra, un rey de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios, ¿ya? Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 en adelante, vamos a leer y vamos a encontrar cómo es un rey para el pensamiento de Dios. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas:
pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogieres. Eso es lo primero. Es decir, los reyes los escoge Dios. Él dice, estos van a ser reyes. Y Juan los revela en el libro de Apocalipsis, que nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, no solo nos lavó de nuestros pecados y de nuestras maldades, sino que también nos hizo rey y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, nos dejó aptos para que nuestro Dios nos eligiera y nos tomara como rey y sacerdotes. De manera que en el libro de Deuteronomio, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, hablándole al pueblo de Israel y diciéndole, cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a querer tener rey. Bueno, el primer requisito, el rey los voy a elegir yo. El que Jehová eligiere, ese será rey sobre Israel. Es lo primero. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Otro de los requisitos que tiene que tener un rey es control con respecto a la avaricia. No vas a aumentar caballo, es decir, en aquel tiempo los caballos eran muy cotizados, digamos porque uno era el medio de transporte, el transporte era más ligero, era más rápido el que tenía caballos, ¿ya? También podían llevar grandes cargas, ¿no es cierto?, en las carretas tiradas por caballos, pero también el caballo era muy cotizado por el tema de la guerra. Es decir, muchos pueblos ganaban batalla de acuerdo a la cantidad y a la calidad de caballos que tenían. Es decir, los caballos los alistaban para la guerra. De ello a veces dependía la victoria. Pero Jehová le está diciendo, ustedes, el que sea rey sobre Israel, no va a aumentar caballos para sí, porque la protección y la fuerza de este pueblo no va a estar basada o creída en los animales o en los caballos de guerra, sino en Jehová, en el Dios de los ejércitos. Allí va a estar la confianza y no en los caballos de guerra. De manera que ustedes no tienen que, digamos, acumular grandes cantidades de caballos. El rey no tiene que vender su pueblo a Egipto o llevarlo a Egipto de nuevo en esclavitud con el fin de conseguir más caballos, ¿ya? Sino que ustedes deben, ¿no es cierto?, aprender a confiar en Jehová de los ejércitos. De manera que un rey debe depositar la confianza en el Dios de los ejércitos, en el que lo escogió como rey, ¿ya? Y comienza en el capítulo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro aumentará para sí en abundancia. Mire qué maravilla cómo el Señor nos ilumina y nos enseña qué tipo de rey era Él, el rey que Él quiere, que Él desea. Si Él nos hizo reyes y sacerdotes, aquí tenemos el patrón. ¿Cómo debe ser un rey que Dios escogió? No estos reyes que están en la tierra. Ustedes ven, ¿no es cierto?, hace poco, no hace mucho, que
ungieron al rey Carlos, ¿ya? Y cómo mucha gente protestó y la sacaron de allí donde ellos estaban protestando, ¿no es cierto? Dejaron solamente a la gente que estaba de acuerdo con el rey, al resto que estaba protestando lo sacaron, porque la gente que estaba protestando decía, no es justo que todo un país tenga que estarle llenando de riqueza a estos reyes, a su familia, que sean ricos, que vivan, ¿no es cierto?, de lujo, pero todo eso lo ponemos los ciudadanos. A esa gente la sacaron de allí, ¿no es cierto?, donde estaban protestando, y la televisión no le dio auge a eso, porque los reyes terrenales buscan la codicia, buscan la grandeza, buscan la vanagloria, ¿no es cierto? Pero un rey que pone Jehová es distinto. Aquí está cómo piensa el Señor, cómo piensa el Dios eterno con respecto a un rey, cómo debe ser un rey que Dios colocó. Si Él nos hizo reyes y sacerdotes, yo debo desarrollar esta mentalidad de un rey, pero no de un rey terrenal, de un rey celestial, de un rey que tiene que estar de acuerdo al corazón y al pensamiento de Dios. Y aquí Dios nos está revelando el pensamiento, cómo piensa Él que debe ser un rey en la tierra. Y lo dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Control con respecto a la avaricia. ¿Ya? Y continúa. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Ya? Mire lo que tenía que hacer un rey. Cuando Dios elige un rey, tenía que escribir en un libro una copia, ¿no es cierto? En ese tiempo, por supuesto, no estaban las imprentas, no estaban las fotocopias, ¿no es cierto? No existía esa tecnología que tenemos al día de hoy, había que hacerlo a puño y letra. Entonces tenía que escribir, ¿no es cierto?, en un rollo, hacerse una copia de la ley de Dios, una copia, ¿ya? Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Es decir, el rey tenía que tener una copia de la ley que tenían los levitas. Recuerden que en aquel entonces, que está hablando aquí en el pueblo de Egipto, cuando todavía no entraban a la tierra prometida, Moisés, ¿no es cierto?, estaba escribiendo estos rollos, ¿ya? Y no habían copias para todo, es decir, existía un solo rollo, ¿ya? Así que él tenía que hacerse una copia, el rey, tenerla en su poder, una copia para él, ¿ya? Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Mire qué revelación más grande. Es decir, si somos reyes, si Él nos hizo reyes, tengo que tener una copia de la ley de Dios, leerla todos los días, Dice, ¿para qué debo leerla todos los días? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es lo primero. Para eso está la ley. Así que si yo soy rey, y si el Señor con su sangre me hizo rey y sacerdote, como rey tengo la responsabilidad de tener una copia de la ley de Dios, leerla todos los días, porque ella me va a ayudar a temer a Jehová mi Dios. Dice, ¿para qué más? Para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es decir, yo todos los días debo leer la ley de Dios. Esto me va a ayudar a tener temor a Dios, pero también tengo que practicar lo que ella me enseña, vivir de acuerdo a la ley de Dios. Es decir, el que vive de acuerdo a la ley de Dios, anda como la ley de Dios le dice que tiene que andar, entonces es un ser
que está listo para habitar, para ser rey y sacerdote en el reino de Dios cuando se manifieste. ¿Ya? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es decir, debo leer la ley todos los días porque esto me va a ayudar a ser humilde, a ser sencillo de corazón, a no sentirme más que mis hermanos, a no mirar a mis hermanos por sobre el hombro, a no sentirme superior que las demás personas. Es decir, la ley de Dios es mi cable a tierra, es la que me dice que el Dios que está en el cielo no es solamente mi Dios, sino que es Padre de todos los seres humanos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es lo primero que la ley de Dios me enseña. ¿Ya? Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Para eso debo leerla todos los días, para no apartarme, para que los afanes de este mundo no me consuman y no me dejen pensar en el reino de Dios y su justicia. Porque cuando no leemos la ley de Dios todos los días, nos puede ocurrir esto, que los afanes de este mundo me consuman, me lleven por otro camino y yo no esté pensando y me saque la vista del reino de Dios. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amados hermanos, qué maravilla, ¿no es cierto?, la palabra del Señor y cómo esta revelación que recibe Juan en el Apocalipsis y que la menciona no solamente una vez, sino que dos veces. Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5, verso 9 y verso 10. Él nos hizo reyes y sacerdote para Dios. ¿Ya? Rey y sacerdote. Hoy día vimos la primera parte, rey. Por supuesto, lo hemos visto de una manera simple, sin ahondar mucho, lo justo, lo necesario, que yo creo que usted va a entender perfectamente. Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5, 9 y verso 10. Y Deuteronomio, capítulo 17, del 14 al 20, usted encuentra cuál es el pensamiento del Dios eterno con respecto a un rey. ¿Cómo debe ser este rey? Aquí está. Así que, amados hermanos, ¿qué más puedo decirle? Desearles ricas bendiciones, que el Eterno pueda bendecirle junto a su familia. No se olvide durante la semana orar y de escudriñar la palabra de Dios como los hermanos de vereda. Que el Dios de paz eterno les bendiga. Si Dios nos permite en su eterna voluntad, nos reuniremos la próxima semana a través de estos videos para ahora analizar la parte del sacerdote. Si Él nos hizo rey y sacerdote, hoy día vimos que lo que es un rey, cómo piensa Dios que debe ser un rey, ¿ya? Cómo debe actuar un rey, lo hemos visto de una manera sencilla, ¿no es cierto?, y simple. La próxima semana vamos a ver entonces qué es lo que es un sacerdote, cómo debemos actuar como sacerdote. Si Él nos hizo rey y sacerdote, tenemos que saber qué hacer. Que el Señor de paz les bendiga. Amén.